Reciban un cordial saludo a mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más dirigirme a cada uno de vosotros, esperando, ¿verdad?, que podamos apartar un momento para poder así abrir nuestra mente, abrir nuestra percepción a lo que el Señor desea compartir con cada uno de nosotros en esta mañana. Así que, queridos hermanos, vamos a iniciar como siempre solemos hacerlo, y lo vamos a hacer dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por la vida, por la salud que nos brinda, porque hasta este momento su misericordia se ha manifestado con nosotros. Queremos implorarle que bendiga esta meditación que vamos a desarrollar en esta hora, que pueda abrir las cámaras de nuestro entendimiento para que podamos entenderla y así atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Le imploramos también que usted pueda bendecir a nuestras familias, pueda ayudarnos para que podamos siempre hacer su voluntad y así poder siempre obedecerle, poder agradarle en toda nuestra manera de vivir. Bendiga lo que sea de realizar en esta hora y únjanos con su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en un tema el cual lleva por título No pronuncies palabras de incredulidad. Si recordamos, el día de ayer hablábamos acerca de pronunciar palabras de incredulidad que pudiera incitar a hasta cierto punto a dudar de Dios, de poner en tela de juicio su poder. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel siempre se vio en tendencias a desobedecer y a defraudar el nombre de Dios con sus dudas, con sus murmuraciones y con todo lo que tenía que ver con el poder de Dios. Ahora, es importante que nosotros podamos considerar lo que nos dice la palabra de Dios. El libro de Números, capítulo 13, versículo número 27 nos dice: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Amén. Si bien es cierto, queridos hermanos, el día de ayer estudiábamos cómo aquellos espías pronunciaron un informe que comenzó a atormentar los pensamientos de todo el pueblo de Israel. Dios había dedicado, mejor dicho, había dado la orden para que 12, mejor dicho, 12 espías pudieran ir a reconocer la tierra de Canaán, un espía representando cada tribu de Israel. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Cuántos fueron los que presentaron un informe aceptable delante de Dios? La Biblia nos menciona que fueron solamente 2. Y los otros 10, ¿qué fue lo que hicieron? Presentaron un informe que abrió paso a la incredulidad y por lo tanto al pecado en el pueblo de Israel. Si bien es cierto, la matutina nos dice, ahora vamos a enfocar lo que sucedió con el campamento de Israel luego de haber escuchado el informe que produjo, ¿verdad?, incredulidad en el pueblo de Israel. Hasta este punto, las palabras de ellos fueron pronunciadas con fe. Noten esto, ¿qué palabras? Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, porque recordemos que Dios le dijo al pueblo que llevara evidencia al pueblo de Israel. Dios le dijo a los espías explícitamente que pudiera llevar una evidencia para que no pasaran dudas o no pudiera dudar el pueblo de Israel todo lo que iba a poseer por la promesa que Dios les iba a proporcionar a ellos. Sin embargo, hasta este momento del informe todo iba bien. Sin embargo, menciona a la matutina el Cristo triunfante. Hasta este punto las palabras de ellos fueron pronunciadas con fe. Pero veamos qué ocurrió luego. Después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos 2, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Recordemos lo que había mencionado ellos hasta ese momento. Ese pueblo o esa tierra traga a sus habitantes.
en aquella tierra habemos visto gigantes, los hijos de Anac, aquellas ciudades eran muy fortificadas, por lo tanto nosotros no vamos a poder tomar posesión de ella porque son muy fuertes y aquella nación es muy poderosa y a nuestro parecer menciona la Biblia que ellos dijeron que a su parecer eran langostas para todos los habitantes de aquella ciudad. Ahora, ¿qué produjo eso en el campamento? La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo. Un lamento de agonía se entremezcló con el confuso murmullo de las voces. Caleb comprendió la situación e hizo cuanto pudo para contrarrestar la influencia maléfica de sus infieles compañeros. No contradijo lo que ya se había dicho, que las murallas eran altas, que los cananeos eran fuertes, eran poderosos, que habían visto incluso hasta gigantes, que aquella tierra tragaba a sus moradores, pero recordemos que Caleb hasta este momento tenía presente la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a Israel que la iba a introducir en la tierra que fluía leche y miel. Y esa era la promesa que mantenía firme Caleb hasta ese momento. Y es por eso que él mencionó y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Insistió muchas veces Caleb diciendo eso, que más podemos nosotros que ellos. Y eso hasta cierto momento o hasta cierto punto pareciera que iba a alentar la incredulidad del pueblo, o hemos dicho, iba a alentar la incredulidad del pueblo de Israel. Sin embargo, la Biblia menciona que sucedió todo lo contrario. Es correcto que los seres humanos se consideran como langostas cuando se comparan con el Señor Dios de Israel, pero los espías revelaron falta de fe al comparar a los israelitas con el pueblo que habían visto en Canaán. Los hijos de Israel tenían a su lado a los poderes celestiales. Recordemos que con mano fuerte Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Con mano fuerte había prevalecido el pueblo de Israel mientras caían las 10 plagas a la nación de Egipto. Con mano poderosa Dios abrió camino sobre el mar Rojo para que el pueblo cruzara en seco. Con su mano poderosa de igual manera exterminó a los egipcios para que nunca más volvieran a atormentar al pueblo de Israel. Sin embargo, hasta ese momento el pueblo de Israel aún albergaba dudas, incredulidad y no desconocían, mejor dicho, que Dios realmente iba hasta ese momento a protegerlos y cuidarlos. Ahora, ¿por qué desconocían que Dios iba a cuidarlos hasta ese momento? Porque realmente no habían hecho de Dios su estandarte que los iba a liderar el resto de sus vidas. Y muchas veces, queridos hermanos, suele pasar eso con cada uno de nosotros. Decimos ser parte del pueblo de Dios, pero llega un momento en el cual nosotros comenzamos a dudar, comenzamos a bajar la guardia, comenzamos a poner en tela de juicio el poder de Dios, así como sucedió en ese momento cuando los espías dieron ese mal informe, el informe que despertó en el pueblo de Israel, incredulidad. Subamos luego y tomemos posesión de ella, fue lo que insistía hasta ese momento Caleb. Ahora, los hijos de Israel tenían de su lado los poderes celestiales. Uno que envuelto en la columna de nube los había conducido a través del desierto era el que peleaba por ellos. No eran ellos mismos los que peleaban, sino que Dios iba delante de ellos. Cristo iba ganando cada batalla para el pueblo de Israel. Todo el pueblo había tenido evidencias de su poder en el Mar Rojo, cuando por su palabra las aguas se dividieron, abrieron una senda ante ellos a través del mar. No obstante, cuando los espías vieron las ciudades amuralladas de la tierra prometida, permitieron que la incredulidad se introdujera en sus corazones y regresaron a la congregación con un informe infiel. Un informe que hasta ese momento iba a atormentar a todo el campamento de Israel. Iba a poner en tela de juicio que Dios hasta ese momento los iba a poder librar, así como los había librado hasta ese punto de la historia o hasta ese punto de sus vidas. Sin embargo, queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que repetimos nosotros los mismos cuadros que el pueblo de Israel de antaño? Lastimosamente, quizás sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios nos ha sostenido con bien hasta este momento, a pesar de que Dios nos ha librado de cualquier dificultad, nos ha sobrellevado ante diferentes pruebas, muchas veces nosotros mostramos un espíritu de incredulidad, así como lo mostró el pueblo de Israel de antaño cuando no quiso establecer la firme fe en creer que Dios los iba a librar como hasta ese momento había hecho con ellos. Ahora, es importante considerar lo siguiente.
Este hecho revela hasta qué punto pueden llegar las personas movidas por la desesperación y la incredulidad. Muchas veces cuando nos hallamos en dificultades, en pruebas difíciles para nuestra vida, en ese momento se da evidencia de quién realmente somos para Dios. Si realmente nosotros hemos de obedecer su palabra, si hemos de confiar en sus promesas, o si estamos aferrados a esas promesas que debieran de ser un aliento para nuestra vida, debieran de ser de ánimo y fortaleza para nuestra carrera cristiana, cuando esas promesas muchas veces son para nosotros algo común, algo que no tienen validez, algo que no tienen peso. ¿Por qué? Porque no confiamos plenamente en el poder de Dios. Nos pasa muchas veces lo que sucedió en el pueblo de Israel después de haber escuchado ese informe infiel. Caemos en la desesperación, acudimos a nuestros medios externos para poder realizar o para poder buscar la solución a nuestros problemas, y nos olvidamos que el único que nos puede dar resolución a nuestros problemas es Dios. Caemos en el espíritu de incredulidad que caracterizó hasta ese punto de la historia al pueblo de Israel. Mis hermanos y hermanas, cuando abriguemos pensamientos de incredulidad y de desconfianza, recuerden que el silencio es elocuencia. Muchas veces nos desesperamos y comenzamos a pronunciar palabras desesperadas, palabras que hasta cierto punto hemos de arrepentirnos por haberlas dicho. ¿Por qué? Porque comenzamos a titubear, comenzamos a murmurar en contra de Dios, no poniendo la fe firme delante de la situación o prueba o dificultad que hayamos de atravesar. Por eso el Señor nos dice a través de su sierva, cuando nos encontremos en decisiones o pensamientos o en desconfianza, el silencio es elocuencia. ¿Por qué? Porque más vale que callemos a que digamos palabras de incredulidad que no solamente nos puedan afectar a nosotros, sino también a todas aquellas personas que puedan rodearnos. No pronuncien palabras de incredulidad. Esas palabras son semillas que se esparcen y llevan su fruto. Si nosotros pronunciamos palabras de incredulidad, la incredulidad no solamente estará en nosotros, sino también en aquellas personas que estarán escuchándonos. Entre nosotros se habla mucho y se ora poco. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da cuando tengamos espíritu de incredulidad? Que oremos mucho, pensamos y hablamos de las dificultades que existen y nos olvidamos del Señor. Si lo permitimos, el Espíritu de Dios ha de obrar poderosamente en favor de su pueblo. Necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que Jesús entre en él. Pero eso lo vamos a hacer cuando nosotros abandonemos todo espíritu de incredulidad, o si queremos, o si mejor dicho, caemos en ese espíritu de incredulidad, confiemos en la oración. Apeguémonos más a Dios para que así no caigamos en el mismo vacío que llevó a la decadencia o al castigo al pueblo de Israel de antaño. Así que, mis queridos hermanos y amigos, no olvidemos que no debemos de pronunciar palabras de incredulidad, porque también generarán su fruto, y ese fruto será demandado de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que nos dé plena fe y seguridad ante las pruebas y dificultades, y que comprendamos de que si estamos de su lado, obtendremos la victoria. Que el Señor nos bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos a finalizar en esta oportunidad con este devocional, y lo vamos a hacer mediante la oración. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos, querido Padre, por la vida, por la salud que nos brinda hasta este momento, porque en su infinito amor y misericordia, su mano poderosa nos guarda, nos guía y nos conduce a la senda de rectitud. No permita que el enemigo nos aleje del propósito que usted tiene para nuestras vidas. Ayúdenos para que el enemigo no tenga parte en nosotros y siembre la semilla de la incredulidad, pero sobre todo ayúdenos también a nosotros para no desboronar, no esparcir esas semillas de incredulidad, para que puedan germinar en los corazones de las demás personas. Ayúdenos para que de nosotros puedan salir palabras llenas de fe, llenas de confianza en las promesas que usted ha dejado para cada uno de nosotros. Bendiga a nuestras familias representadas y ayúdenos a que en este día podamos conducirnos en rectitud, para que podamos agradarle en todo nuestro proceder. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda morar en nuestros corazones, y los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.